ride with me. You make me feel. Las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Son trastornos primarios dolorosos e incapacitantes, como la jaqueca o migraña, la cefalea tensional y la cefalea en brotes. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia mundial de la cefalea en los adultos es de un 47%. Entre la mitad y las 3/4 partes de los adultos de 18 a 65 años han sufrido una cefalea en el último año y más del 10% de este grupo ha padecido migraña. Bueno, el dolor de cabeza o la cefalea, como llamamos los médicos, es una causa muy frecuente, digamos, de consulta, no solo para los neurólogos, sino para los médicos clínicos. Te diría que está dentro de las primeras 3 causas de consulta neurológica. Y el dolor de cabeza en sí es un término genérico, digamos, uno clasifica habitualmente los dolores de cabeza de acuerdo, digamos, al patrón, a las causas, puede realizar diferentes tipos de clasificaciones, pero de forma grosera, digamos, podemos hablar de dolores primarios o cefaleas primarias y cefaleas secundarias. ¿Qué quiere decir? Primarias, cuando no hay una causa subyacente, digamos, a un proceso neurológico, sea un tumor, una lesión vascular, un aneurisma, como a veces uno escucha. Uno reserva ese término para dolores o cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son las que uno comúnmente conoce como migraña o jaqueca o dolor cefalea tensional y algunos otros tipos de dolores de cabeza que son más específicos. O las neuralgias también, neuralgia del trigémino, que es un tipo de dolor de cabeza bastante característico. Digamos, podemos circunscribir, digamos, la charla a diferentes tipos de dolores de cabeza primarios, como dije. La cefalea o la jaqueca o migraña tiene un tipo o un mecanismo diferente al dolor de tipo tensional o de tipo, como llamamos, cefaleas autonómicas. O sea, cada uno tiene un mecanismo diferente. Hay diferentes teorías porque todavía a ciencia cierta no se sabe exactamente por qué se produce, por ejemplo, la migraña, pero hay diferentes enfoques en los cuales algunas corrientes hablan sobre una modulación en la liberación de algunos neurotransmisores, otros hablan sobre una teoría más vascular, digamos que se comprimen las arterias y después se dilatan, o los vasos en realidad en general, tanto venas como arterias. En fin, permanentemente se está estudiando, digamos, se está intentando comprender de forma profunda por qué se produce. La migraña, la cefalea tensional y la cefalea de rebote tienen importancia para la salud pública, ya que causan gran discapacidad y morbilidad en la población. A pesar de esto, muchas personas que padecen cefaleas no reciben una atención eficaz. Por ejemplo, en Estados Unidos y el Reino Unido, tan solo la mitad de las personas a quien se le ha diagnosticado migraña han consultado con un médico por motivos relacionados con el dolor de cabeza en los 12 meses precedentes, y solo 2/3 partes han recibido el tratamiento correcto. La recomendación primera que haría, no solo para este tipo de enfermedades, sino para todas, es no automedicarse. Hoy vemos que hay una tendencia no solo al consumo de analgésicos y otros fármacos, por el hecho de la accesibilidad. Vemos que es más fácil conseguir medicamentos de forma gratuita, sin prescripción, o uno va a una casa, se lo entregan, se lo dan por esto o por aquello. Entonces el primer concepto es yo no recomendaría automedicarse, digamos, porque en algunas situaciones, en la mayoría no, pero en algunas situaciones puede haber un proceso subyacente que nos haga llamar, digamos, la atención y estudiar cosas más en profundidad. Y al revés, dolores permanentes de cabeza, por más que sean banales, con un tratamiento un poco más adecuado al paciente, pueden mejorar radicalmente el dolor, ¿no? Pero en concreto, digamos, la recomendación que yo le haría a los pacientes es, si el dolor impacta en su vida diaria, ¿qué quiere decir? En el trabajo, en el día a día,
el dolor impide que pueda tener una vida relativamente normal, creo que justifica una consulta. Si el dolor es muy importante, muy severo desde el inicio, lo que llamamos dolores de cabeza de inicio súbito o un estallido, recomendaría una consulta cuanto antes, digamos, con el neurólogo. Cuando el dolor lo despierta por la noche y es muy intenso, yo sugiero una consulta neurológica. O el dolor, de nuevo, es de muy intenso, digamos, permanente, y no responde con los analgésicos o se asocia a otros síntomas además del dolor de cabeza. Creo que son básicamente eso las recomendaciones para hacer una consulta neurológica o clínica. Las cefaleas frecuentes, así como el temor constante con respecto al siguiente episodio, dañan la vida familiar, las relaciones sociales y el trabajo. Además, la cefalea crónica sin tratamiento puede predisponer a la aparición de otras enfermedades, por ejemplo, la depresión, que es 3 veces más frecuente en las personas aquejadas de migraña o cefaleas intensas que en las sanas. De nuevo, dividiendo las cefaleas primarias, que nosotros llamamos primarias, como la migraña, la cefalea tensional y otras más complejas que también se incluyen dentro de la clasificación de los subtipos de dolores de cabeza. En definitiva, creo que impactan en la calidad de vida de la persona, digamos. Las consecuencias son dificultades incluso para dormir, mala calidad de vida, durante el día dolores permanentes que hagan una reducción, digamos, de la capacidad de trabajar y de desenvolverse, digamos, con otras personas, depresión asociada. Es muy frecuente ver los pacientes que tienen cefaleas primarias o dolores de cabeza muy crónicos, que se vuelven crónicos. Hay un cambio, digamos, en el estado anímico de esos pacientes, porque permanentemente vivir con dolor de cabeza obviamente que no es una situación grata y a la larga termina, digamos, los pacientes evolucionan con trastornos de ansiedad, con síndromes depresivos, y al revés también. Uno ve pacientes con patología psiquiátrica que es frecuente que asocien dolores de cabeza. En el próximo bloque, el doctor Berardo, desde Conci Carpinella, nos indica las posibilidades de tratamiento de los dolores de cabeza. Ya volvemos con Salud más Deportes.